Bueno, les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar. Vamos a empezar los temas de hoy. Eh, las temáticas de hoy son un poquito interrelacionadas con el aparato cardiovascular, lo que vamos a ver, ¿sí? Pero principalmente, ¿por qué lo vemos ahora? Porque se manifiestan con signos y síntomas respiratorios. Por eso lo vamos a tocar ahora, lo vamos a abordar ahora. Vamos a empezar viendo algo que se llama corazón pulmonar. Bueno, el término corazón pulmonar es muy clásico. Eh, Cuando uno hace referencia a este término, estamos hablando en sí de un problema cardíaco que es secundario a justamente una patología pulmonar. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, se tienen que recordar la anatomía del corazón. Recuerden que tenemos por un lado cavidades izquierdas, aurícula, ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el que bombea sangre a toda la economía, es decir, a los órganos de los órganos restantes, y el corazón derecho, el que se va a encargar justamente de bombear sangre a todo lo que es la circulación pulmonar, es decir, para que se pueda oxigenar. ¿Qué sucede cuando yo tengo una patología pulmonar que me va a complicar a la larga justamente la función del corazón derecho? Sucede esto. Son patologías justamente como son la fibrosis pulmonar, el EPOC, que eso ya hemos tocado, y que pueden llegar a producir un cuadro de falla cardíaca derecha con secundariamente generación de hipertensión pulmonar. Entonces, como veníamos diciendo, nosotros tenemos que acá abordar y tratar de encontrar estos signos que ya los conocen ustedes, que ya los hemos visto para la clase de semiología cardiovascular, que es el edema periférico, justamente por el aumento de la presión hidrostática, en el caso de que haya fallas de corazón derecho, la regurgitación yugular que tiene la misma origen fisiopatológico, la hepatomegalia, y en algunos casos la paraesternal, considerando si es que hay hipertrofia del ventrículo. Entonces, para que ustedes sepan, por definición, es la falla cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar, que va a generar a la larga hipertensión pulmonar. Muy bien. Con respecto a esto de la definición, eh, aquí se va a producir justamente el aumento de tamaño de las cavidades, como venimos diciendo, y ustedes sepan que posteriormente muchos de estos pacientes, después de tener una falla cardíaca derecha, ellos pueden desarrollar una falla izquierda. Algunos de ellos que pueden llegar a producir este tipo de situaciones eh, se da justamente en el contexto de pacientes que no tienen cardiopatías congénitas. Por ejemplo, nosotros ya vamos a ver después para el siguiente parcial lo que son las cardiopatías congénitas. Aquí también las cardiopatías congénitas, debido a una falla derecha, se puede llegar a producir posteriormente una falla izquierda. Pero en esta definición lo que estamos hablando, no vamos a incluir los casos en los cuales hay una falla derecha secundaria justamente a la falla izquierda. Es decir, aquí se va a producir una falla derecha, pero posterior a una patología que es pulmonar. Suele ser crónica, pero también puede ser aguda y reversible, que ya vamos a ver una patología que puede llegar a producir eso enseguida. Dentro de la fisiopatología, bueno, usted tiene que saber que hay mecanismos por los cuales se puede producir la hipertensión pulmonar. Ya los hemos leído, los hemos estudiado cuando vimos EPOC, ¿se acuerdan? Que en el EPOC, por ejemplo, lo que se producía es uno de los mecanismos fisiopatológicos por cual se produce la insuficiencia respiratoria, es que hay pérdida de los lechos capilares. En otras circunstancias que se pierden los lechos capilares es justamente el tromboembolismo pulmonar, que es lo que vamos a ver enseguida. Hay vasoconstricción causada por hipoxia, esto también lo hemos tocado cuando dimos la clase de EPOC. La hipercapnia y la hipoxia son las que van a generar que haya vasoconstricción de todo el sistema vascular pulmonar, y eso a la larga va a generar hipertensión pulmonar. Hay aumento de la presión alveolar, por ejemplo, los pacientes EPOC pueden tener aumento de las presiones alveolares, sobre todo cuando están siendo asistidos por ventilación mecánica.
Estos pacientes también van a cursar con hipertrofia de la media de las arteriolas. Recuerden que las arterias tienen tres capas, la íntima, la media y la adventicia. La media suele ser la capa muscular. Entonces, las arteriolas, que son las que cuentan con esta capa muscular, pueden presentar hipertrofia. Dentro de la etiología, bueno, esto a mí me encanta preguntar, así que esto lo tienen que abordar bien. Por ejemplo, con respecto al tema de lo que viene a ser causas agudas y causas crónicas. Nosotros vamos a abordar esto, lo que viene a ser la embolia pulmonar o el TEPA, el famoso TEPA. Ustedes tienen que reconocer que dentro de esto vamos a encontrar estas causas agudas, ¿sí? Es decir, circunstancias que van a producir que se produzca el fallo cardíaco derecho por la patología pulmonar. Una causa aguda que se tienen que acordar a rajatabla y que se la tienen que saber es la embolia pulmonar. La embolia pulmonar, que también lo pueden encontrar con las siglas de TEPA o tromboembolismo pulmonar agudo, ya lo vamos a abordar enseguida, pero es justamente un cuadro que cursa disnea súbita, falta de aire, taquicardia, taquipnea, y se produce justamente por principalmente la oclusión de las arterias pulmonares o de sus ramas por un trombo. Vamos a explayar un poquito más de esto enseguida, cuando ya lo abordemos. Esto también es frecuente, hay pacientes que pueden hacer una falla cardíaca derecha, que son lesiones inducidas por ARM, que lo pueden llegar a leer por sus siglas en inglés como VILI, ¿sí? V-I-L-I, por sus siglas en inglés, que significa lesión aguda causada por respirador. Entonces, se puede dar sobre todo en contexto a los pacientes con distrés respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque los pacientes con distrés respiratorio, acuérdense, tenemos que tratarlos metiéndole presión y metiéndole altos niveles de PIP, de presión de fin de expiración positiva, y eso podría llegar a generar que haya aumento justamente de la presión positiva dentro de la caja torácica, y eso generaría disminución del gasto cardíaco y podría llegar a producir fallas en el ventrículo derecho y posteriormente el ventrículo izquierdo. Dentro de las causas crónicas, bueno, esto es lo que más frecuentemente ustedes se van a encontrar, porque ustedes no van a ver, no va a existir la posibilidad que se encuentren con un paciente que no tenga corazón pulmonar. Es decir, un paciente que es EPOC, de años de evolución, seguramente va a tener corazón pulmonar. Esto, bueno, son casos muy especiales, pacientes que le hayan tenido que hacer una resección del tejido pulmonar. Ellos posteriormente evolucionan justamente con esto, con lo que viene a ser un corazón pulmonar. Hay pacientes que hacen esto, lo que se llama embolia pulmonar crónica. Hemos tenido casos de esto en el hospital. Pacientes que hacen fibrosis pulmonar también. Los pacientes añosos que tienen artritis reumatoidea o algún otro tipo de patología que genera artrosis, cursan con cifoescoliosis, y la cifoescoliosis, por la deformidad del tórax, le puede llegar a condicionar lo que es la capacidad ventilar pulmonar, y a su vez condicionar a la larga que haya falla del ventrículo derecho. Los pacientes obesos con hipoventilación, ellos también, recuerden, son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, suelen tener hipercapnia, y recuerden, la hipercapnia y la hipoxia produce hipertrofia de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos a nivel de la circulación pulmonar, y por lo tanto le generaría hipertensión pulmonar. Esclerosis sistémica dentro de las patologías consideradas autoinmunes. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente lo vamos a sospechar por la clínica, es decir, un paciente que tenga todos estos antecedentes de patologías pulmonares, de POC, tabaquista, que tenga un tórax escoliótico, que sea obeso, lo vamos a sospechar. Entonces lo sospechamos entonces en un paciente que tenga un corazón pulmonar, en todos los que tengan alguna de estas causas. Nosotros podemos encontrar algunos hallazgos en la radiografía de tórax, como ser, acuérdense que nosotros cuando vemos la radiografía también analizamos lo que viene a ser el mediastino, y analizaríamos también lo que viene a ser la sombra cardíaca. Recuerden que nosotros cuando vemos la sombra cardíaca derecha, principalmente estamos analizando lo que es la vena cava superior, lo que viene a ser la arteria pulmonar, aurícula derecha y vena cava inferior. Eso es lo que se ve en la sombra cardíaca derecha. Eso lo pueden repasar de la clase que dimos semiología cardiovascular para el primer parcial. Podemos encontrar evidencias en el electrocardiograma compatibles con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? El eje del corazón está desviado a la derecha,
hay ondas QR en derivación B1, ondas R predominantes en derivaciones B1, B3, que esto, bueno, no es que le vamos a preguntar qué hallazgos puede llegar a ver, pero sepan que mediante el electrocardiograma, eso sí tienen que saber, es decir, que el electrocardiograma es útil para el diagnóstico de considerar a estos pacientes que pueden tener una sobrecarga del ventrículo derecho. Y esto, el gol estándar, súper importante, es el ecocardiograma, que es la ecografía del corazón. Acuérdense, el electrocardiograma mide actividad eléctrica solamente. A todos nosotros alguna vez nos han hecho un electrocardiograma, pero el eco no a todos se le hace, no a todo paciente, a toda persona se le va a hacer un ecocardiograma, tiene indicaciones particulares y específicas. El ecocardiograma, que es la ecografía del corazón, permitiría detectar, por ejemplo, aumento del tamaño de las cavidades derechas, por ejemplo, y a su vez poder evaluar y medir lo que es la presión sistólica del ventrículo derecho. Y sobre todo, el ecocardiograma permitiría detectar si es que el paciente tiene o no hipertensión pulmonar, midiendo justamente la presión sistólica del ventrículo derecho. La gammagrafía ya es un estudio de altísima complejidad, no a cualquier paciente se le solicita, incluso si algunos tienen una obra social, le van a tener que pedir justificación de por qué le solicitan este estudio. Entonces la gammagrafía también es un estudio que utiliza justamente radiación gamma, ¿sí? Se utiliza marcadores que van a tratar de ser detectados mediante esta cámara gamma, y de esa forma detectar el comportamiento. Es un estudio que no es solamente anatómico, sino que permite ver también la función del ventrículo derecho. Es decir, no solamente cuando hacemos la gamografía, no solamente es para ver el ventrículo derecho, vamos a analizar también el ventrículo izquierdo, vamos a analizar todo el corazón. Pero en caso de pacientes que tengan corazón pulmonar, vamos a ver justamente hallazgos compatibles con una falla del ventrículo derecho o una sobrecarga del ventrículo derecho. Por ejemplo, el aumento de tamaño y que tenga aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho. Tratamiento, bueno, este tema es cortito, así que ya vamos a seguir después con lo siguiente. Y es más que nada para abordar conceptos, no hay tantas imágenes porque es un tema muy conceptual en realidad. Porque lo hemos abordado de las causas cuando dimos EPOC, por ejemplo, que es una de las principales causas en nuestro medio de quienes puede llegar a cursar con corazón pulmonar. Tratamiento de la causa, bueno, es difícil, sobre todo si no eliminamos la causa que genera hipoxia, es decir, en un paciente EPOC ya es irreversible. En pacientes que tengan edema, sí, esto en el caso que esté muy sintomático, se puede utilizar diuréticos, y sobre todo si el paciente está también coexistiendo con una falla del ventrículo izquierdo, y sobre todo, cuanto más razón con esto, sobrecarga de líquido en los pulmones, es decir, que puede evolucionar un edema agudo pulmón, que eso también lo vamos a ver ahora enseguida. Muy bien. Vamos a abordar el siguiente tema, que está muy relacionado con esto, que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Dudas o consultas hasta ahí? Profe, ¿esos temas entran ahora en el parcial? Sí, todo esto entra también ahora, para la semana que viene. Gracias. Bueno, ¿se entendió lo que es corazón pulmonar? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto que, recuerden, para que se les quede la definición, es falla cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar? En este caso, una de las causas que podía llegar a producir un corazón pulmonar agudo sería el tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a abordar ahora? Bueno, tromboembolismo. Cuando hablamos de esto, clásicamente y por definición, es cuando hay oclusión de una o más ramas de las arterias pulmonares y que se genera principalmente por trombos. ¿Sí? Ya vamos a ver algunas diferencias con otro tipo de embolias pulmonares que existen también. Se originan en parte estos trombos, ¿sí? A través de lo que viene a ser la circulación venosa, es decir, en dónde se van a producir, principalmente en las grandes venas de los miembros inferiores o también a nivel de la pelvis. ¿Ok? Esta patología, la verdad que a veces es difícil diagnosticarla, por eso la llaman la gran simuladora, porque cuando a ustedes le viene un paciente que viene con un TEPA, ¿sí? Con un tromboembolismo pulmonar agudo,
viene con un cuadro de disnea súbita, intensa, severa, taquicárdico, taquimneico. Si es muy grave el cuadro, llega chocado, es decir, con la presión arterial muy baja, y obviamente tenemos que empezar a pensar qué le pasa a este paciente, por qué está con esa dificultad respiratoria. ¿Está con insuficiencia respiratoria? Sí. Está taquicárdico, está taquimneico, está con una neumonía, bueno, veamos la placa, está, por ejemplo, con dolor de pecho, está haciendo un infarto agudo de miocardio. Entonces, lamentablemente, esta patología a veces se llega tarde al diagnóstico porque simula muchos otros cuadros y se presenta con varias situaciones diferentes, porque justamente los síntomas y los signos son inespecíficos. Y lo más importante que nosotros tenemos que llegar a recalcar es la presencia de disnea no explicada, ¿sí? Ya vamos a abordar un poquito el contexto de esto. Bueno, ¿en quién se va a producir esto? Es decir, nosotros después ya para el cuarto parcial vamos a abordar lo que es trombosis venosa profunda, es decir, el capítulo de cuando veamos patología venosa, ahí vamos a abordar lo que es trombosis venosa profunda, y vamos a cerrar un poquito más el concepto de esto. Pero ahora yo quiero que lo abordemos con respecto a la clínica y justamente que se manifiesta principalmente con cuadros respiratorios. Entonces, para que ustedes se ubiquen, ¿quiénes tienen riesgo de hacer primeramente una trombosis venosa o también que evolucione esa trombosis venosa? Acuérdense que la trombosis venosa es la presencia de un trombo, es decir, un coágulo en las venas de los miembros inferiores, por ejemplo, o de la pelvis. Puede estar, por ejemplo, en la vena poplitea, puede estar en las venas pedias, puede estar en la safena, perdón, la safena es superficial, así que no entraría, en las venas femorales. Siempre tienen que tomar en cuenta que se va a producir en venas profundas de miembros inferiores para que tenga riesgo de generar un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que dentro de los factores de riesgo consideramos esto que son frecuentes: pacientes con edad más de 60 años, que sea tabaquista, que tenga tendencia a la obesidad, ¿bien? Pacientes con cáncer, ¿sí?, de cualquier tipo, o que esté con agentes quimioterápicos, ¿sí?, algunos de ellos predisponen a hacer factores procoagulantes. Pacientes que cursan con el embarazo, justamente porque la hormonización que sufren las embarazadas a partir de la gonadotrofina coriónica humana, la gonadotrofina coriónica humana es una hormona que puede llegar a tener tendencia a generar justamente hipercoagulación. El puerperio también, porque todavía siguen bajo el efecto hormonal de dichas hormonas. Y aquí ponemos modulación hormonal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque hoy en día, con las nuevas leyes que existen, etcétera, etcétera, no podemos hablar de tratamientos solamente anticonceptivos, sino que vemos pacientes de sexo masculino o sexo femenino que sufren hormonización, ya sea para cambio de género. Entonces, esas personas que tienen, por ejemplo, algún tratamiento, por ejemplo, de hormonización, ¿sí?, que esto es llevado a cabo por los endocrinólogos, eh, van a tener justamente riesgo a hacer este tipo de patología, que viene a ser justamente la formación de trombos en los miembros inferiores o cualquier otra localización, con riesgo de generar justamente un TEPA o un tromboembolismo. Entonces, podemos hablar de moduladores de receptores estrogénicos, como ser el tamoxifeno, muy común en pacientes que están en tratamiento por cáncer de mama, es un antiestrógeno. Pacientes que reciben estrógenos o progestágenos exógenos, ¿sí? Se da, por ejemplo, en los pacientes trans, ¿sí? Los anticonceptivos orales también. Hoy en día se utilizan progestágenos de cuarta generación, como ser el Dienogest, que tienen menos incidencia de realizar justamente factores de riesgo para justamente esto que estamos hablando, trombosis venosa profunda. Pero siempre se considera el contexto clínico del paciente, es decir, guarda con las mujeres que empiezan a tomar porque le dijo la amiga, porque le dijo la conocida, porque le dijo la madre, la tía, y se empiezan a automedicar con ciertos anticonceptivos. Hay que tener cuidado con eso, porque siempre el médico, cuando la paciente va a la consulta, indaga, sobre todo un buen médico, ya sea clínico o endocrinólogo, indaga los factores de riesgo. Por ejemplo, una mujer que tenga tendencia o antecedente a hacer migrañas, guarda con los anticonceptivos porque se ha visto aumento en la incidencia de cuadros de ACV, por ejemplo, accidentes químicos transitorios, o de ACV constituidos, en pacientes con antecedentes de migraña y con uso anticonceptivo. Entonces, guarda con los anticonceptivos en personas que
los reciben ya sea por automedicación. Hay, por ejemplo, personas que reciben testosterona exógena. Esto sería en el contexto de, por ejemplo, lo más frecuente que vemos hoy en día en estos tiempos, el tema de también hormonización en pacientes femeninos. Aquí no entraría pacientes que, por ejemplo, masculinos que por alguna lesión, por ejemplo, a nivel gonadal, no puedan producir testosterona por sus propios medios, entonces reciben testosterona exógena. Aquí no entraría en este caso porque justamente los varones ya generan testosterona de forma normal. Estamos hablando de administrar andrógenos extras, entonces aquí también entraría en riesgo, por ejemplo, pacientes que hacen fisicoculturismo y que se pueden llegar a medicar con ciertos andrógenos para generar hipertrofia muscular. Esto sí es importante y es pregunta de examen, la inmovilización, ¿sí? Paciente que tenga inmovilización reducida, y ahí consideramos muchos aspectos, no solamente los pacientes que tienen fracturas, por ejemplo, o que están postrados por una fractura de pelvis, fractura de fémur, etcétera, o que ha tenido una cirugía, sino que también consideramos esto, inmovilizaciones reducidas por viajes prolongados, en avión sobre todo. Esto siempre le contaba a los chicos, hubo un caso eh, en Catamarca hace un par de años, viajó un grupo de chicos a Tailandia, no me acuerdo por qué circunstancia, y cuando llegan, era un viaje más de 12 horas, se ha visto la incidencia de esto, de fenómenos de tromboembolismo, en viajes mayor a 12 horas de duración, y una de las chicas, tiene 14 años, cayó muerta prácticamente cuando llegan allá al lugar de destino, y justamente porque había sufrido un tromboembolismo pulmonar. Es lo que principalmente se sospechó por el antecedente importante del viaje aéreo en tiempo prolongado. Pacientes que hacen traumatismos sobre todo miembros inferiores, fracturas, por ejemplo, de grandes huesos como ser el fémur, fracturas de pelvis, tienen mucho riesgo de generar trombosis venosa y por lo tanto tromboembolismo pulmonar. Las cirugías de estos también, cirugía de pelvis o cirugías abdominales también tienen riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Y aquí pasamos a un gran capítulo que vamos a mencionar unas pequeñas situaciones nomás. Las personas que cursan con diferentes tipos de trastornos trombóticos, es decir, propensión a desarrollar coágulos, que son las famosas trombofilias, ¿sí? Ustedes sepan que cuando al paciente le dicen que tiene trombofilia, en realidad es como que te digan que tenés un cuadro amplio, por ejemplo, tenés una insuficiencia respiratoria, pero ¿cuál es la causa de esa insuficiencia respiratoria? En este caso, cuando hablamos de trombofilias, nosotros podemos tener diferentes síndromes o trastornos específicos, que eso lo estudia el hematólogo, como sea, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, déficit antitromina 3, déficit proteína C, proteína S. Estos son algunos ejemplos solamente para mencionar, pero esta lista es súper extensa de todos los tipos de trombofilia que existen, que generan justamente trastornos trombóticos y por lo tanto riesgo de hacer trombosis. Bueno, con respecto a esto de las manifestaciones clínicas, muchos que hacen este tipo de patología cursan de forma asintomática, ¿sí? Porque las embolias o los pequeños émbolos son pequeñas y no generan síntomas. Les voy a hacer un paréntesis para que ustedes entiendan un poquito qué sería una embolia, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer un dibujito acá. Bueno, supongan que ustedes tienen un vaso sanguíneo, ¿sí? Ese vaso sanguíneo, por alguna alteración, ya sea por ejemplo, está inmovilizado el paciente, tiene una fractura, o cualquier otra de las cosas que vimos, hace un trombo, ¿sí? Ese trombo está allí en la circulación, ¿bien? ¿Qué sucede? Supongamos que vamos a dibujar a grandes rasgos lo que sería justamente, bueno, supongamos que esto viene a ser la vena femoral, la vena ilíaca, y aquí la vena cava se uniría con la otra ilíaca formando la vena cava. Entonces, si este trombo se desprende y viaja por la circulación, es lo que constituye lo que es un émbolo. ¿Y qué va a pasar? Cuando llega al corazón, ¿sí? Ese trombo pasa de largo del corazón derecho,
va a viajar por lo que viene a ser la arteria pulmonar y se va a impactar. De acuerdo al tamaño que tenga, es cuál es la arteria que puede llegar a impactar. Entonces, ¿qué es un émbolo? Es una partícula, una sustancia que viaja en la circulación y que obviamente es anómala. Un émbolo puede ser un trombo, como habíamos dicho acá, puede ser también una embolia gaseosa, ¿sí? ¿En quiénes vamos a ver embolias gaseosas? No sé si han escuchado hablar de lo que se llama la enfermedad del buzo, ¿sí? Los buzos, los que se sumergen para hacer justamente buceo, ellos tienen que ir ascendiendo lentamente, porque justamente, acuérdense que nosotros cuando descendemos por debajo del nivel del mar, las presiones aumentan. Eso va a hacer que el nitrógeno que nosotros estamos inhalando en el aire que nosotros respiramos, el nitrógeno se condensa, ¿sí? Y se licúa. Y empieza a circular en forma líquido dentro de la sangre. ¿Por qué? Por las grandes presiones que se somete el cuerpo humano cuando se sumerge. Cuando el paciente asciende y va disminuyendo la presión atmosférica, va disminuyendo la presión parcial también de los gases, si el buzo asciende en forma rápida a la superficie, ese nitrógeno que está en forma líquida se va a gasificar y va a ser una embolia gaseosa. Y es lo que genera justamente la enfermedad del buzo, genera un cuadro de tromboembolismo pulmonar agudo, o mejor dicho, de embolia pulmonar aguda gaseosa. ¿En qué otras circunstancias o qué otros émbolos conocemos? Por ejemplo, los pacientes que hacen traumatismo de grandes miembros con fracturas de fémur, fractura de pelvis, pueden llegar a ser, digamos, como perjudicados por lo que sería la presencia de embolia grasa. Acuérdense que los grandes huesos contienen en su interior la médula ósea. La médula ósea tiene mucha constitución, digamos, tejido adiposo, y a veces por las grandes fracturas, esa médula ósea puede tomar contacto con la circulación y viajar dentro de la circulación, formando lo que se llamaría una embolia grasa. Otro tipo de émbolo por el cual nos podemos llegar a encontrar son las mujeres que están cursando con un parto muy complicado, un parto distóxico, un parto muy largo o prolongado. Durante el parto que sea, digamos, traumático, se puede llegar a producir la ruptura de pequeños vasos con el pasaje líquido amniótico a la circulación materna. Y eso es causa de muerte en el proceso, digamos, del parto. Entonces sepan que no solamente existen los trombos, digamos, vasculares de origen trombótico, es decir, por un coágulo, sino que existen émbolos de otro origen, embolia grasa, embolia gaseosa, embolia líquido amniótico. ¿Ok? Entonces, todos se van a manifestar clínicamente igual, van a cursar un cuadro de disnea, ¿sí? Dolor torácico pleurítico. La disnea puede ser intermitente o puede ser de esfuerzo, es decir, el paciente empieza a caminar y ahí sí le va a faltar el aire. Menos frecuentemente puede llegar a tener tos y en algunos casos puede llegar a tener hemoptisis también. Vamos a borrar esto porque va a seguir en toda la diapositiva después. ¿Se entendió eso, no? Bueno. Ok. Las embolias, cuando son muy grandes, ¿sí? Si tienen un tamaño muy extenso, supongamos se ha hecho un coágulo enorme en uno de los miembros inferiores, ya sea en el fémur, en las venas femorales o en las venas popliteas. Si el émbolo es muy grande, hace algo que se llama el émbolo en silla de montar, que se impacta en la bifurcación de ambas arterias pulmonares, y es un cuadro grave que va a generar, por ejemplo, va a generar hipotensión, taquicardia, síncope, o hasta incluso paro cardíaco, que nos ha pasado que hemos estado con pacientes que han hecho justamente un cuadro de disnea súbita, hipotensión, se paró y no hay forma de sacarlo del paro. Y ese paciente fallece. Se da justamente en personas que hacen trombos grandes, que son oclusivos. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a encontrar de signos? Es decir, a la hora de revisar el paciente, que esté taquicárdico, que esté taquipneico, menos frecuentemente hipotensión, tenemos que pensar que esté haciendo un émbolo masivo. Tiene un R2 fuerte, recuerden por qué, porque el R2 es el componente del corazón derecho, es decir, de las válvulas aurícula y ventricular derecha y la válvula pulmonar, sigmoidea pulmonar. Entonces, el R2, ¿sí? Que se va a producir, en este caso, por el componente pulmonar, el R2 sería justamente por el cierre de las sigmoideas pulmonares,
El L1 sería por las aurículas ventriculares, el L2 por las sigmoideas. En este caso, como el corazón está siendo sometido a grandes presiones, porque está tratando, a través de su latido, de su contracción, vencer la oclusión que tiene dentro del sistema del árbol pulmonar, va a generar justamente un esfuerzo y va a ser un R2 que es prominente y fuerte. Por eso podemos llegar a encontrar un R2 que esté aumentado de intensidad. En algunos pacientes podemos encontrar crepitantes y sibilancias. Sepan, como les había dicho, que esta patología también es conocida como la gran simuladora, es decir, puede simular muchas cosas. A nosotros incluso nos pasó que hemos recibido una paciente que el único signo que tenía era solamente taquicardia. Ella no refería a disnea, no refería a falta de aire, no refería a cansancio. Sí le hemos puesto el oxímetro y tenía una desaturación 89, 90, 88, 92, variaba mucho. Y a la hora de revisar a la paciente, no tenía signos a nivel respiratorio, lo único que tenía era dolor en epigastrio. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una paciente que haga dolor en la boca del estómago esté cursando con un tromboembolismo? Y sí, esa paciente justamente estaba cursando con un tromboembolismo pulmonar agudo. Una paciente joven con antecedentes de obesidad y de uso de anticonceptivos. Bueno, con respecto a qué nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico, porque nosotros recibimos al paciente con la clínica que hemos mencionado, pero hay que hacer estudios para poder completar y ayudarnos al diagnóstico. Podemos pedir unos marcadores cardíacos que indicarían que hay, si es que hay daño en el corazón, como es la troponina, que esto lo vamos a estudiar después cuando veamos infarto agudo miocardio, o el péptido natriurético atrial, que lo vamos a estudiar cuando veamos también insuficiencia cardíaca. Sepan de que es un cuadro de falla cardíaca derecha, entonces se podría llegar a elevar alguno de estos. El electrocardiograma va a mencionar una alteración típica, que es un patrón que se dice S1, Q3, T3, que ya lo vamos a ver enseguida. Significa que vemos ondas S, ¿sí? Tienen que recordar la forma del complejo QRS, la Q va para abajo, la R va para arriba, la S va para abajo. Entonces vamos a ver ondas S a nivel de derivación de 1, vamos a ver ondas Q patológicas en derivación de 3, y vamos a ver ondas T negativa en la derivación de 3 también. No es que nosotros vamos a rajarlos preguntándoles electrocardiograma, pero sepan que mediante el electro se hace el diagnóstico también complementario del paciente que esté cursando el TEPA. Obviamente, si sospechamos un TEPA, tenemos que sospechar que el paciente puede estar cursando o no una trombosis venosa. Entonces se le pide el ecodoppler de miembros inferiores. Esto es súper importante que lo sepan, porque ustedes el día de mañana, supongan, les mandan a rehabilitar a un paciente que ha tenido, por ejemplo, no sé, tuvo una fractura de miembros inferiores, pero ustedes lo llegan a encontrar que ese paciente tiene asimetría de miembros porque tiene edema de uno de los miembros inferiores, guarda con hacerle movilizaciones pasivas a ese paciente, porque usted tiene que sospechar que esa persona puede tener un trombosis venosa profunda, entonces estarían haciendo una iatrogenia, implementándole maniobras pasivas de movilización a una persona que esté teniendo una trombosis venosa profunda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en la radiografía de tórax vamos a ver algunos signos, que esto ya lo vamos a mencionar enseguida para que ustedes se ubiquen. La TAC es súper importante, no solamente la tomografía de tórax simple, sino que se hace la angiotomografía, que es el gold estándar, y la gamografía, que es lo que se utilizaba antes de que en el día de hoy dispongamos de la angioTAC. Bueno, algunos signos radiológicos que podemos llegar a encontrar en la radiografía de tórax. Bien, recuerden que la radiografía de tórax es un método de estudio sencillo, simple, de bajo costo, de rápido acceso, fácil lectura, y en algunos casos hay algunos signos indirectos que nos pueden llegar a orientar a lo que viene a ser justamente el hallazgo de un posible TEPA. Pequeño dato para que ustedes se acuerden, tienen que acordarse de lo que son los ilios. Acuérdense que el ilio es todo el componente que está alrededor de, digamos, ambos lados del mediastino, y que está constituido por los bronquios y los vasos pulmonares. Y para que ustedes recuerden, el 90% de lo que el componente del ilio pulmonar que se ve en una radiografía, que esto nos decía un profe de imágenes, el doctor Maidana, que es una eminencia, justamente, ¿no? Él siempre nos decía, el principal componente, o el 90% que constituye el ilio pulmonar en una radiografía de tórax, es justamente la arteria pulmonar. Entonces, cuando ustedes vean los ilios en ambos campos pulmonares, recuerden que están observando principalmente el árbol, o mejor dicho, la arteria pulmonar.
Cuando nosotros veamos una prolongación o una elongación o un alargamiento de la arteria pulmonar, estaremos pensando que justamente hay una sobrecarga justamente de ese árbol, o mejor dicho, de esa vasculatura arterial, porque hay aumento de la presión. Entonces tenemos que estar sospechando que puede ser un signo de Paya, un signo justamente de TEPA. Hay veces que hay algunos pacientes que pueden llegar a ser una imagen triangular con su base en la pleura y que tiene una forma triangular, una imagen hiperdensa, blanca, que puede corresponder con un infarto pulmonar. Es lo que se conoce como la jiba o joroba de Hampton, ¿sí? Ustedes sepan, ¿es frecuente que el pulmón se infarte? No, no es para nada frecuente. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que tanto el pulmón como el hígado tienen doble irrigación. La que le da la irrigación nutricia al pulmón es las arterias bronquiales, mientras que lo que le da la irrigación funcional es la arteria pulmonar. Es decir, acuérdense, el pulmón es un órgano que si bien la función que tiene es oxigenar la sangre, ¿quién le lleva la sangre para oxigenar? La arteria pulmonar. Pero el pulmón es un órgano y también tiene que comer, tiene que nutrirse para su función. Entonces, ¿quién lo va a irrigar al pulmón? Las arterias bronquiales. Entonces, al tener doble irrigación, es raro que el pulmón se quede sin sangre y se necrose o se infarte. Entonces tiene que haber justamente una oclusión arterial importante para que genere la presencia de un infarto pulmonar. ¿Qué sería esto? Lo que se llama signo o joroba de Hampton. Hay imágenes incluso que se ven mucho más particulares, bien en forma triangular, que suele ser característica. Esto también es importante, lo que viene a ser el signo Westermarck, que también se ve en la radiografía, que lo vamos a sospechar cuando vemos y comparamos con el parénquima contralateral como hay una radiolucidez, es decir, una imagen negra que está ocupando en un paciente previamente sano, que no tenga antecedentes de bullas, que no tenga antecedentes de enfisema pulmonar, que pueden dar la imagen a sospechar, que es muy parecida en este caso, porque se ve hiperclara o radiolúcida. Entonces, esto se produce por la falta de circulación o oligoemia, ¿sí? Es decir, la oligoemia o hipoperfusión pulmonar es lo que va a generar que se vea esta imagen radiolúcida o hiperclara. Vean cómo se diferencia el parénquima que está afectado de un parénquima que está justamente sano, como tiene todo lo que es su vasculatura normal, la presencia de los bronquios, etc. Aquí les voy a mostrar una imagen, esto es de un paciente que consultó en el hospital de clínicas hace un mes y medio, más o menos por ahí. Esto me lo pasó una compañera a esta imagen, justamente de un paciente que consulta por disnea súbita, lo hisopan y le da positivo el test rápido y posteriormente la PCR para COVID. Pero vean esa imagen triangular, extensa, bien oligoémica, hiperclara, radiolúcida. Aparentemente comprometió un pequeño trombo, ¿sí? O un émbolo, mejor dicho, que haya ocluido una arteria es la encargada de irrigar todo este segmento. Por eso tiene esa forma triangular y bastante extensa. Y obviamente la falta de aire que tenía ese paciente, porque nosotros nos pusimos a observar todo el resto de la tomografía, no tenía hallazgo de neumonía, es decir, la falta de aire que tenía ese paciente por el COVID-19 no fue una neumonía, sino que se presentó como un posible tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces ese paciente quedó en observación. El mismo paciente en otra imagen, un poquito más abajo, de cómo se ve, cómo persiste justamente la imagen oligoémica, que corresponde con esto, lo que se llama el signo Westermarck, que lo sospechamos de un paciente que puede estar cursando un tromboembolismo. Sepan que hoy en día con el tema del COVID-19 aparentemente uno de los mecanismos por el cual también produce fallas respiratorias no solamente es la neumonía, sino que también sería responsable esto, la presencia de formación de trombos en el interior de los vasos sanguíneos y de la microcirculación. Entonces hace una falla respiratoria por las dos causas. Bueno, el electrocardiograma, ¿se acuerdan que le había dicho que podemos llegar a ver el patrón de ondas S, una onda S en derivación de 1, ondas Q en la derivación de 3 y ondas T negativa
en la derivación de 3 también. Por eso se le denomina el patrón S1, Q3, T3. Bueno, dentro de los estudios complementarios, hemos hablado de la geografía, hemos hablado del electro, hemos charlado rápidamente de lo que era del ATAC, que en la ATAC simple nos ayuda a veces a hacer el diagnóstico, pero a veces lo que nosotros tenemos de rápida disposición, y que es un cardiólogo nos puede ayudar, un cardiólogo que se le solicita la interconsulta, es el ecocardiograma. Recuerden que el ecocardiograma, la ecografía, es útil para estudiar la anatomía del corazón, como vimos recién, para ver lo que es corazón pulmonar. Nos ayuda a poder identificar signos indirectos en esta patología. Recuerden que el ecocardiograma no es el estudio gold estándar, por así decirlo, para poder diagnosticar esto, sino que el ecocardiograma solamente te permite detectar signos indirectos de TEPA, por ejemplo, sobrecarga del ventrículo derecho, que tenga una hipertrofia, digamos, de la arteria pulmonar, es decir, que eso se va a ver justamente por el diámetro de las válvulas sigmoideas pulmonares. Vamos a ver la presión, insisto, del ventrículo derecho. Entonces son signos que son indirectos que pueden ayudar a poder justamente colaborar con el diagnóstico, pero no es el estudio principal que tenemos que solicitar. Si bien no sería así con respecto a lo que viene a ser la angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar es el gol estándar, ¿sí? Es un ATAC de tórax, ¿ok? Se necesita un protocolo particular porque hay que administrar justamente un contraste endovenoso, que es radiopaco, y que va a colorear todo lo que es la circulación arterial pulmonar. Vean aquí cómo está marcado con signos de flechas, cómo está marcado cómo hay infartos, o mejor dicho, émbolos múltiples. Aquí vemos otro, cómo el contraste no pasa muy bien en estos segmentos. Y justamente la causa que le genera la disnea a este paciente estaría siendo un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, la angiotac, esto es pregunta examen, es el gol estándar para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo. El dímero D. El dímero D, ¿se acuerdan? Hemos charlado un poquito de esto cuando hablamos de COVID-19. Es un reactante fase aguda que lo utilizamos mucho hoy en día con respecto a estos pacientes, porque recuerden que una de las formas de mecanismo fisiopatológico por el cual el COVID también puede producir falla respiratoria sería por esto, sería por la presencia de múltiples émbolos en la microcirculación. Entonces, el dímero D, sepan, es útil para descartar enfermedad tromboembólica. Sin embargo, es inespecífica. ¿Por qué decimos que es inespecífica? Porque se va a elevar. Si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, si el paciente tiene una neumonía, si tiene una sepsis, si tiene un cáncer, y sobre todo después de procedimientos quirúrgicos. Y sobre todo en mujeres durante el segundo o tercer trimestre de embarazo. Entonces no es una sustancia o un reactante fase aguda que sea totalmente específico. Sepan que si el paciente tiene alguna de estas circunstancias, probablemente nos dé un dímero D alto. Por todo esto, rara vez es útil el dímero D en pacientes hospitalizados, porque sus niveles ya estaban elevados por alguna enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque los pacientes internados u hospitalizados ya pueden estar internados por alguna de estas causas. ¿Y por qué hacemos relevancia a esto en los pacientes hospitalizados? Porque se da muchas veces la circunstancia que el paciente, por ejemplo, se internó porque tuvo una cirugía. Se operó, por ejemplo, le hicieron una resección intestinal porque tiene un tumor. Bueno, ahí ya tiene un tumor y ya tiene una cirugía. Ya tiene dos circunstancias que también son factores de riesgo para hacer trombosis venosa. Y a su vez, dos circunstancias, como ser cáncer o cirugías, que también le pueden elevar el dímero D. Entonces, supongamos que ese paciente que se internó por una cirugía abdominal empieza a hacer falta de aire y disnea de origen súbito. Entonces, ese paciente, yo tengo que sospechar, estuvo internado mucho tiempo, estuvo inmovilizado, no habrá hecho una trombosis venosa, ese trombo no se habrá soltado, no está haciendo un TEPA. Todo eso se piensa ante un paciente que está internado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitamos el dímero D. Nos da un dímero D alto. Pero el paciente también tiene cáncer, el paciente lo han operado, entonces es un marcador que da solamente predicción de tipo negativa. ¿Qué significa? Supongamos, si ese paciente que tuvo ese antecedente y tuvo la disnea súbita,
le da un dímero D bajo. Si el dímero D es bajo, directamente no tiene TEPA. Pero si es alto, puede ser por TEPA, puede ser por el cáncer, puede ser por la cirugía. ¿Bien? Ya vamos a hablar un poquito más de eso para poder orientarnos. Esto sí es importante que lo sepan, los criterios de Wells para tromboembolismo pulmonar. Bien, son una serie de puntajes que de acuerdo a si el paciente tiene o no estos antecedentes, va a sumar un puntaje y es la probabilidad de sufrir un TEPA. Entonces, los criterios de Wells hablan de una probabilidad de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, tiene signos y síntomas de trombosis venosa profunda, que esto lo vamos a ver para el cuarto parcial, pero para que ustedes lo sepan, tiene aumento perímetro de un miembro inferior, tiene signo de Homans, que ya lo vamos a ver después, y asimetría de miembros, es decir, más grande un miembro que el otro, tiene edema de ese mismo miembro. Pensamos que la causa de su disnea puede ser un TEPA como diagnóstico probable. Todo eso sumaría 3 puntos cada uno. El paciente ya tiene antecedentes de trombosis venosa o de tromboembolismo previo, ahí suma 1,5. Si clínicamente tiene una frecuencia cardíaca más de 100, suma 1,5. Si tuvo una cirugía reciente o si tuvo inmovilizaciones por cualquiera de las causas que hemos hablado, sumaría 1,5. Si tiene hemoptisis o si tiene cáncer, cada uno de ellos suman un punto. Si nosotros empezamos a sumar, esto nos va a dar una probabilidad clínica. Baja sería si tiene 0 a 1, intermedia si tiene de 2 a 6 puntos, y si tiene más de 7 o más, obviamente ese paciente ya tiene alto riesgo en los criterios Wells de probabilidad de ser un TEPA. Y esto orienta a todo el procedimiento diagnóstico no invasivo para estos pacientes. Entonces, yo primero tengo que determinar el riesgo de hacer una embolia pulmonar. Para eso son los criterios de Wells. ¿Bien? Entonces, aquellos pacientes que tienen una probabilidad clínica baja, es decir, como habíamos dicho, tienen un Wells de 1, no sería necesario continuar con los estudios. Entonces, los que tienen una probabilidad clínica baja, se les solicita el dímero D, ¿sí? El dímero D que es negativo excluye el diagnóstico de TEPA y no es necesario hacer otros estudios. Por ejemplo, como les había dicho, el paciente está internado porque está inmovilizado. Por ejemplo, tuvo un traumatismo del pie y está inmovilizado por eso. Tuvo 2 días inmovilizado. Solamente cumple un punto solamente por la inmovilización. No tuvo fracturas ni nada de eso. No tuvo cirugías ni nada de eso. A ese paciente empieza con falta de aire en forma súbita. Recuerden, solamente cumple un punto de los criterios Wells. Le solicito el dímero D. El dímero D, si es negativo, listo, excluimos TEPA. No hace falta hacer otro estudio. Entonces, el dímero D, esto necesito que se les quede claro, tiene alto valor predictivo negativo. Es decir, si yo le hago el dímero D al paciente, que sospecho que tiene TEPA, y me da negativo, no tiene TEPA, no tiene tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Si me da alto, acuérdense que es inespecífico, pero no puedo descartar que no tenga TEPA solamente por el dímero D alto. ¿Bien? Probabilidad clínica intermedia, es decir, que tenga los puntajes, como dijimos, hasta 6 puntos o alta. Si ya nos da un dímero D positivo, tenemos que pasar a hacer una TAC o angiografía pulmonar, que es la imagen que vimos recién, o la gamografía, que es un centellograma de ventilación-perfusión. Es decir, es un estudio que se hace con cámara gamma con justamente un radioisótopo inhalable y otro que se administra por vía endovenosa. La gamografía, que esto les voy a charlar un poquito porque no tengo imágenes para mostrarles, recuerden ustedes que la causa que genera insuficiencia respiratoria en este caso se produce por una alteración del mecanismo de ventilación-perfusión. Aquí vamos a recordar la clase de insuficiencia respiratoria que vimos hace un par de semanas. Acuérdense, los pacientes que hacen un TEPA, los pulmones están sanos, entonces es un alveolo que está siendo ventilado. Pero en el TEPA el problema es el vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo está tapado. Entonces, aquí este paciente está ventilado, pero no está perfundido. Entonces la gamografía, o centellograma ventilación-perfusión, permitiría ver que tenemos un alveolo que está ventilado porque le damos un radioisótopo que es inhalable y que se detecta en la cámara gamma, pero vemos que el radioisótopo no llega a ciertos segmentos de la vasculatura arterial pulmonar.
Entonces llegamos a la conclusión que tiene segmentos que están ventilados, pero no perfundidos. Es la alteración BQ clásica como causa de la insuficiencia respiratoria en los pacientes. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la causa de insuficiencia respiratoria en el TEPA? Bien. Bueno, suponiendo que el paciente con los criterios Wells tiene una probabilidad baja. Bueno, a ese paciente, como habíamos dicho, le hacemos el dímero D. Si tiene, por ejemplo, un punto, le hacemos el dímero D. Si el dímero D me da normal, no tiene embolia pulmonar. Recuerden que esto es sigla en inglés. PE de pulmonar embolia. De ahí, si tiene un dímero D alto, ¿sí? Nosotros vamos a tener que completar con estudios de imágenes. Y si el paciente ya tiene probabilidades altas, está inmovilizado, tiene cáncer, tuvo una cirugía, etcétera, tiene todos los puntos, a ese paciente directamente le hacemos una imagen. Dentro de la imagen que nosotros podemos llegar a solicitar son las que hemos hablado. Le pedimos una tomografía de tórax simple, ¿sí? A veces se puede llegar a ver el signo Westermann, como vimos en ese chico que les conté recién. A veces, si no es diagnóstica o no es disponible, o en este caso, si no tenemos una angiotac, pasamos a hacer la gammagrafía. A veces la gammagrafía no suele ser suficiente, entonces tenemos que hacer una ecografía para ver si el paciente tiene o no una trombosis venosa profunda. En este caso, que el paciente que sea negativo, se puede hacer otros estudios, como ser la angiografía pulmonar penetrante, que estos ya son ya con contraste, ¿sí? O a veces resonancia magnética transesofágica, que son rarísimos. A veces el paciente está súper inestable y nunca se llega a esta etapa de diagnóstico. Entonces, si la tomografía no me da el diagnóstico, pasa a ser una gammagrafía, y la gammagrafía, si me da diagnóstico directamente, ya lo empezamos a tratar. Entonces sepan que todo lo que es el árbol diagnóstico, si el paciente tiene una probabilidad alta, directamente métodos de imágenes. ¿Cuáles son los métodos de imágenes principales? La tomografía o angiotac, o si no, pasamos a la gammagrafía. No todos los centros, acá en la parte pública, no disponemos de hacer gammagrafía o centellograma, ventilación, perfusión en la parte pública aquí en nuestra provincia. Sí, en algunos centros privados. Muy bien. Sepan esto. Esto es con respecto a la clínica. Es decir, el paciente que viene con un tromboembolismo pulmonar, si tiene riesgo de mortalidad, lo vamos a evaluar por la clínica. Por ejemplo, me viene chocado, me viene hipotenso, tiene shock cardiogénico ya, tiene altos riesgos de mortalidad, más del 15%. Si ya tiene signo de disfunción del ventrículo derecho, puede tener un riesgo intermedio, un riesgo alto. Si ya tiene lesión miocárdica, ese paciente también tiene un riesgo alto. Entonces, muchas veces el paciente que ya llega con un TEPA, lamentablemente llega avanzado, ya con signos de shock cardiogénico, y es un paciente que tiene malísimo pronóstico. Bueno, esto vamos a verlo rápidamente porque no le vamos a preguntar tratamiento, pero para que usted tenga una idea qué es lo que se hace con estos pacientes. Se los anticoagula, ¿sí? Se utiliza heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Las mujeres sobre todo pueden llegar a conocer esto, porque muchas veces para poder concebir o tener un embarazo y que tienen antecedentes, ya sea algún familiar o ustedes mismas, si han tenido antecedentes de algún tipo de trombofilia, se le hace tratamiento con una heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo, como ser enoxaparina, que se lo coloca todos los días, y de esa forma hace un tratamiento de anticoagulación. Bueno, se hace lo mismo en estos pacientes, ¿sí? A todos aquellos que tienen una probabilidad intermedia o alta para hacer trombosis o tromboembolismo pulmonar, hasta que estén los posibilidades de otros estudios diagnósticos, ¿sí? Bueno, se suele iniciar, sobre todo esto es en una unidad de cuidados intensivos, se lo recibe al paciente, porque recuerden que suele ser un paciente que está inestable, a veces está estable, pero no se lo puede tener en sala común. Entonces a estos pacientes que están cursando con un TEPA, se le hace tratamiento en infusión continua con heparina sódica, ¿sí? O si no, más fácil, se administra enoxaparina, ¿sí? 1 miligramo kilo cada 12 horas, sobre todo si tiene algún signo de falla renal, como ser clínico-creatinina menos de 30. Para eso obviamente necesitamos tener un laboratorio y ver el coagulograma previo del paciente. No es que lo empezamos a anticoagular si no tenemos antecedentes de su coagulación previa. Hay que prescribirlo dentro de las primeras 24 horas de anticoagulación con heparina, y posteriormente se suele pasar anticoagulantes orales, que es acenocumarol, ¿sí? Muchas veces se utiliza esta droga también en pacientes que tienen arritmias, como es la fibrilación auricular.
Y obviamente en pacientes ancianos, como tienen sus clínicas de creatinina mucho más bajo, se les suele dar dosis más bajas. Es súper importante hacer el control de la coagulación, sobre todo al paciente que está anticoagulado con heparina. No le pedimos RIN, sino que se pide lo que es el KPTT, ¿sí? El KPTT es el tiempo de tromboplastina parcial activada con caolín, que eso significa las siglas. Es uno de los métodos para estudio de la coagulación. Para que usted tenga una idea, hay un capítulo en New Amsterdam, porque siempre hablamos de la serie esa, hay un capítulo en New Amsterdam que había una paciente que tenía que entrar al quirófano y justamente la estaban manejando con una bomba heparina y le iban controlando el KPTT cada 4 horas. Bueno, ojalá nosotros tuviéramos esa forma de poder controlar el KPTT cada 4 horas, pero no disponemos de eso, del control del KPTT tan seguido que no sea en forma automática. Bueno, se suspende la heparina después de 4 o 5 días de tratamiento combinado, si el SHIN, que es el rango internacional normatizado, mide lo que es la anticoagulación, si tiene un rango entre 2 y 3, durante 2 días consecutivos ya suspendemos la heparina y lo dejamos con acenocumarol. Y muchos de estos pacientes tienen ese tratamiento durante 3 meses y se van controlando con el hematólogo. Entonces, control de SHIN también se hace de forma semanal los primeros 15 días y después se lo controla una vez por mes. Bueno, los pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, ¿sí? Obviamente estos pasan a una UTI, ¿sí? Muchos de ellos requieren tratamiento hemodinámico, es decir, no alcanza el tiempo para poder anticoagularlo porque está chocado, porque está grave, entonces se lo ingresa a una unidad de hemodinamia para hacer justamente, mediante un tratamiento por cateterismo, una extracción de los fragmentos del émbolo, se lo hace con un cateterismo, con catéteres transvenosos, si es que hay posibilidad de esto. Por ejemplo, yo sé lo que viene a ser el IMEP, el Mercado Luna, en el INCOR, hacen justamente este tipo de tratamientos invasivos, y en la parte pública se dispone en el Hospital de la Madre y Niña. Muy bien, con respecto a la bibliografía, que ya la conocen, que es el Hutchison. Bueno, eso es todo, chicos. ¿Dudas o consultas de este temita antes de pasar al siguiente, que es más cortito? No, profe, ninguno. Bueno, este tema, y le soy Profe, sincero, ya te doy la palabra, un segundito. Este tema es muy bueno, es súper importante que lo sepan, porque este tema relaciona varias cosas. Relaciona una falla cardíaca derecha, relaciona una insuficiencia respiratoria, y es una causa que a veces es de difícil diagnóstico, por eso es importante que lo entiendan. Y por favor, repasen anatomía, ¿sí? Porque he visto en los exámenes finales que se confunde lo que viene a ser circulación arterial con circulación venosa. Por ejemplo, me dicen por definición, yo les pregunto, a ver, definime tromboembolismo pulmonar, y yo les pregunto, ¿y dónde se forma el trombo? Y me dicen, en las arterias de los miembros. Ahí ya partimos muy mal, ¿no? Me pueden confundir cosas básicas de anatomía de ese tipo de conceptos. Así que para el examen, por favor, repasen bien la parte anatómica, porque no pueden conocer la patología si no tienen los conceptos básicos de anatomía. Entonces, espero que eso no pase con ustedes. Te escucho. No sé quién me había hablado. yo, profe, ¿el trombo siempre se forma en los miembros inferiores? Es las causas más frecuentes. Es decir, no significa que no puedas encontrar un trombo en lo que viene a ser el árbol venoso de miembros superiores o todo el sistema de vena cava superior. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un conocido que posterior a vez estar internado, porque no lo puse ahí, pero ya les voy a compartir un PDF de las causas. El uso de catéter de vías centrales, por ejemplo, tiene ciertos riesgos incluso de hacer trombosis venosa. Es muy bajísimo el riesgo, debe ser menos del 1%. Es decir, que una persona tenga un catéter venoso central y que haga una trombosis venosa. Por ejemplo, los catéteres femorales, ¿sí? Pueden hacer un riesgo de hacer trombosis venosa de miembros inferiores, pero este chico conocido mío, por ejemplo, tuvo un catéter venoso yugular y se le ha hecho un trombo a nivel yugular. Es rarísimo lo que le pasó, muy raro. Pero ahí se está controlando justamente por el tema de la anticoagulación. Entonces sepan que también el trombo puede venir de los miembros superiores, pero
si viene de los miembros superiores, suele tener antecedente de colocación de un catéter. ¿Bien? A nosotros nos pasó, por ejemplo, que tuvimos una paciente que tenía un bocio, ¿sí? Que es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, que eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Y eso le generaba, obviamente como siendo un pernoplásico, le generó también un- ¿cómo se llama? Una opresión de la vena cava, y llegamos a sospechar si es que tenía un trombo a nivel de la subclavia, porque tenía un catéter subclavio. Bueno, se descartó que no tenía trombo, sino que era el mismo tumor de tiroides que comprimía la vena cava. Entonces sepan que generalmente la causa, si se produce en algunas ramas de la vena cava superior, ya sea de las venas axilares, las venas subclavias, las venas yugulares, se puede ya presentar un trombo en ese segmento, pero suele tener antecedentes de un catéter. No significa que todo paciente que tenga un catéter de vía central va a ser un trombo. No, no es así. Es muy bajo el riesgo, el porcentaje de personas que pueden hacer un trombo secundario a un catéter venoso, sobre todo en el segmento superior. Bien, otra pregunta. Sí. En caso del COVID, porque mi mamá tuvo COVID y como 6 meses después tuvo un tromboembolio pulmonar. ¿Se sabe de dónde viene el trombo? Y tenés que buscarlo. Por eso les decía que a veces se solicita lo que viene a ser una ecografía de miembros inferiores para ver si no ha desarrollado el trombo en alguna de la circulación venosa inferior. Tenés que buscar, eso ya lo hace el ecografista, entonces empieza a buscar, ya sé si tienen la vena ilíaca, si tienen las venas femorales, si tienen las venas popliteas, en las venas pedias. El examen se hace mediante la ecografía. Entonces, si tenés un TEPA, tenés que ponerte a buscar el trombo, ¿dónde está? Si tiene antecedente de inmovilización, más que por el COVID, puede haber sido por inmovilización. Sobre todo si habrá sido un COVID grave, que estuvo inmovilizado mucho tiempo. Allí la inmovilización sería el principal riesgo por el cual desarrolla la trombosis venosa profunda. Ah, bien, bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de este tema? Así pasamos al siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente clase.